O sea, no hay mujeres bajas respondedoras, me dijo. Bueno, en términos de función ovárica sí las hay. Y de verdad este es un tema, es un puro tema de medicina reproductiva que voy a tratar de hacer entretenido para ustedes. Creo que se van a llevar cosas importantes a casa. Esto es lo que yo normalmente hago para recordarme, o sea, para iniciar la evaluación de la pareja infértil. Se me hace mucho más fácil para ella y para mí simple y sencillamente revisar qué es lo que una pareja necesita para lograr embarazarse. Básicamente necesita espermas en cantidad y calidad normal, necesita estar ovulando, pero no solo soltar el huevito, sino que ese óvulo sea de buena calidad. Necesita que el esperma tenga capacidad fertilizante, el sitio anatómico donde ocurre la fertilización, que es la ámpula en la trompa de falopio, y necesita un endometrio con cierto bagaje que permita la receptividad endometrial. Pero para hacer un in vitro, en realidad, no se necesitan estas cosas, sino que simple y sencillamente se necesita recuperar algunos espermas que, como vimos, pueden ser dentro del testículo en un semen de baja calidad. Se necesita un endometrio receptivo, indudablemente, y también, y acá por acá está el cheque, se necesita un óvulo, sobre todo un óvulo de buena calidad. Si hay algo limitante hoy en día para las técnicas de reproducción asistida, es la calidad del óvulo. Eso es lo que puede hacer que una pareja se embarace o no, porque recuperar espermas es muy fácil. La mayoría de los endometrios son normales, la inmensa mayoría, pero la gran limitante es la calidad del óvulo, y eso está íntimamente relacionado con la edad o una cosa que se llama reserva ovárica. Ahora, para poder hablar de esto en un contexto de ginecólogos, hay que hablar de a qué se refiere esto de baja respuesta, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Bueno, para hacer un in vitro, los pasos básicos son, primero, desensibilizar la pituitaria, luego hiperestimular a la paciente. ¿Y por qué desensibilizar la pituitaria? Porque cuando ustedes empiezan a dar gonadotrofinas, a los pocos días, recuerden que los niveles de estrógeno van a llegar a ese umbral usual, que son 200 picogramos por más de 24 horas, que hacen que se desencadene el pic de LH. Entonces, si ustedes no desensibilizan a la pituitaria, van a haber pacientes que se van a ovular antes de que los ovocitos estén maduros. Entonces, ese es el primer paso. Este es un protocolo largo, después vamos a hablar de esto. Después vienen las dosis de gonadotrofinas y eventualmente, cuando los folículos están por arriba de 15 milímetros la mayoría, y eso toma 9 o 12 días de estimulación, se gatilla la respuesta con HCG o con un análogo de GnRH, y después se produce la aspiración de los folículos, ¿verdad? La fertilización in vitro, que es unir a los gametos en el laboratorio por cualquiera de las técnicas que ya hablamos, y luego, una vez tenemos embriones entre el tercero y el quinto día, transferirlos de vuelta a la cavidad. Esos son los pasos. Ahora, ¿qué pasa cuando la pareja no nos da ese material que necesitamos para hacer un in vitro? Porque ya vimos que los espermas los vamos a recuperar, y muchas veces hacemos pruebas previas como biopsias para ver si salen, así que eso lo tenemos controlado. Pero puede ser que la paciente nos dé muy poca materia prima. A eso se le llama una baja respuesta. Pero vean, no hay una definición universalmente aceptada. Miren estos términos. Cuando la producción de un número falla en la producción de un número suficiente de folículos maduros, o el desarrollo de folículos menor a lo esperado, o una recuperación de ovocitos por debajo de lo óptimo. O sea, ¿qué es eso? Es muy subjetivo. La mayoría opinan que eso se refiere a menos de 3 a 5, ya sea folículos y sobre todo óvulos recuperados, y hay otros criterios de baja respuesta, como niveles al final del estímulo de 500 picogramos, cuando en realidad usualmente son más de 1000, 2000, 3000, o que la paciente requiere un número exagerado de ampollas para poder ser estimulada. Todas esas son definiciones. Los factores de riesgo pues son obvios, edad avanzada, y aquí ya después vamos a ver que probablemente esto sea más de 38 años. Alteración en las pruebas de reserva ovárica, ustedes todos saben que la FSH se eleva, pero sobre todo es un marcador muy tardío, sirve de poco porque cuando ya la FSH está elevada, ya es muy poco lo que se puede hacer por esa paciente. Nosotros utilizamos hormona antimuleriana, que es una hormona que se produce en los folículos más pequeños dentro del ovario, de manera que es una respuesta mucho más temprana y fidedigna. Pero utilicen esto bajo conteo de folículos centrales. Esto es muy sencillo, todos lo pueden hacer.
cuando ustedes hacen un ultrasonido en fase folicular temprana con la paciente menstruando, los primeros 5 días, cuenten esos pequeños folículos, los mismos que cuentan en el ovario poliquístico y que tienen que ser más de 12. Si la paciente tiene menos de 5 por lado, es una paciente que tiene una baja reserva ovárica. Una paciente por debajo de los 37 años debería de tener al menos 5 folículos por lado. Y eso es muy importante que lo sepan porque ese es un momento ideal para referir a la paciente, porque quiere decir que cualquier tratamiento tiene mucho menor expectativa de funcionar. Antecedentes de cancelaciones previa o baja respuesta, obviamente. Y obviamente antecedentes de que ese ovario sufrió algún problema, ya sea con quimio, radioterapia, cirugía ovárica, incluyendo el drilling ovárico. Nosotros tenemos 11 pacientes en la clínica con falla ovárica prematura secundario a drilling, ¿verdad? Lamentablemente la mitad son de una misma persona, entonces ahí está el problema, ¿verdad? La endometriosis también puede causar un daño ovárico importante e incluso las infecciones pélvicas. Ahora, en esta búsqueda de definir criterios, en Bolonia se reunió un grupo de consenso de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva en el 2010 y está publicado en el 2011 y se llaman criterios de Bolonia. Y tienen que estar presentes 2 de 3 y básicamente es lo que ya sabemos, edad materna avanzada o cualquier otro factor de riesgo que ya mencionamos, un ciclo previo con menos de 3 ovocitos recuperados luego de estimulación convencional o pruebas de reserva ovárica normales. O sea, en realidad no dijeron nada nuevo, ¿verdad? Y para esto hay que revisar de una manera muy breve y rápida qué es lo que ocurre en el ovario, por qué el ovario envejece. Porque en realidad esto sí es mala onda para las mujeres desde el punto de vista de cómo fueron diseñadas. Y es en el sentido que hay un órgano que claramente envejece antes que el resto. Porque la mayoría de los órganos van a envejecer conforme pasa el tiempo. Pero el ovario se vuelve obsoleto desde el punto de vista funcional cuando la paciente no ha llegado o cuando la paciente recién está llegando a la mitad de su vida. Ahí se vuelve caduco desde el punto de vista reproductivo y desde el punto de vista endocrinológico alrededor de los 50 años y la expectativa de vida hoy son más de 75 años. Entonces claramente algo ocurre que es normal, ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, el ovario tiene 2 funciones. La función gametogénica, que es la función por excelencia, no solo del ovario, sino que de todos los organismos vivos. Su función sobre la Tierra es permanecer como especie. Y a la vez, cuando produce gametos, tiene una función endócrina que ustedes saben que es vital. Ya el día de ayer hablamos muchísimo sobre la función del estrógeno y la importancia que tiene. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Porque cuando las mujeres las hacen, entre comillas, les ponen una fecha de caducidad de ese ovario. Lamentablemente por la paroscopía yo nunca lo he podido encontrar donde dice vence en tal fecha, pero eso existe. El ovario caduca y eso es inevitable e irreversible. Mi abuela decía que solo hay una cosa en la vida que es la muerte. No, le decía yo, hay 2, la muerte y la menopausia. Siempre y cuando no se las arreglen para morir antes de llegar a la menopausia. Pero la menopausia es inevitable, irreversible e inexorable. Y esto es porque las mujeres nacen con un número fijo de ovocitos dentro del ovario. Y a medida que este número de óvulos cae, que es irremediable, no sirve embarazarse, no sirven los anticonceptivos orales, no hay nada que medie esta pérdida inevitable de entre 500 a 1000 huevitos por mes. Las mujeres dentro del vientre materno llegan a tener entre 6 y 7 millones de gametos, pero ya cuando nacen tienen entre 1 y 2 millones. Y para cuando están menstruando por primera vez ya solo tienen 400 a 500 mil y pierden entre 500 y 1000 por mes, lo cual va dando diferentes hitos en la vida reproductiva de las mujeres. La fertilidad óptima se debe encontrar, y después vamos a ver en la charla de PGD algo muy importante sobre si son sanos o no los óvulos de mujeres muy jóvenes. Pero en términos generales, al alcanzar los 18 años tienen una fertilidad óptima que se conserva por mucho tiempo y a partir de los 31 años hay una disminución en la fecundabilidad que es obvia. Vamos a ver de dónde nos sacamos esta información. Y al 50% de las mujeres, porque vean estas gráficas sigmoideas, son el evento acumulado en términos del tiempo. Y lo que es más fácil, obviamente, de conocer es lo de la menopausia, porque es un evento muy obvio, cesa la menstruación por un año. Y eso es bien sabido que en Europa y en Estados Unidos el 50% de las mujeres están menopáusicas a los 51 años, pero 10 años antes le precede la esterilidad.
y esto también está bien reconocido, el 50% de las mujeres van a ser estériles a los 41 años. No importa que se la envíen al doctor Lugo. No tiene nada, después del doctor Lugo me la envía a mí, yo la envío a Cornell, nada se puede hacer. Esa paciente va a necesitar óvulos donados. Y esto es algo que ustedes como ginecólogos tienen que reconocer, porque las pacientes cada vez se están casando más tarde, están postergando su maternidad, y qué bueno que lo están haciendo, porque ahora son presidentes de países, presidentes del Congreso, y están haciendo cosas que desde mi particular punto de vista hacen mucho mejor que los hombres, que es gobernar los países. Si gobiernan la casa, ¿por qué no deberían de gobernar el país? Bueno, entonces pero eso es algo, es un evento fisiológico, y la subfertilidad la precede como por 10 años más, es decir, desde los 31 años. Ahora, hay pacientes que tienen esta gráfica corrida hacia acá o hacia acá. Por eso es que nosotros conocemos de pacientes que han tenido hijos a los 43, 44, 45 años, es cierto. Pero el peligro en pacientes que postergan la maternidad es que tengan esta gráfica corrida hacia la izquierda. Es decir, que por alguna razón su reserva ovárica esté más limitada. Y las pacientes me dicen, doctor, ¿y de dónde se sacan esto? O sea, si mi abuelita a los 44 tuvo un bebé. Bueno, estas son poblaciones en diferentes etapas de la humanidad, en diferentes lugares del mundo, desde uteritas en Estados Unidos en los 20, pasando por normandos, noruegos de los 1800, etcétera. Y vean, hay poblaciones más fecundas que otras, ¿verdad? Los uteritas son mucho más, por ejemplo, que estos iraníes. Pero vean el comportamiento, es que a mí me impresiona lo típico que es el comportamiento en la especie humana, en términos, porque estas son todas poblaciones que se caracterizan porque usualmente son monógamas. Yo tenía un profesor de ginecología que decía que la alta fidelidad estaba reservada para los equipos de música, pero en realidad estas poblaciones suelen mantenerse con una sola pareja y además no utilizan métodos anticonceptivos. Entonces, epidemiológicamente son muy buenas para poder analizar. Y vean esta disminución en la fecundabilidad en términos de embarazo por cada 1000 esposas. Todas disminuyen lentamente de los 20 hasta esta etapa de 31 a 35 años. Pero ya en el grupo a partir de los 36 hay una disminución marcada de la fecundabilidad. De manera que esto es algo que ocurre, es obvio. Pero es más dramático cuando uno ve que la cantidad de ovocitos disminuye dentro del ovario, pero también lo hace la proporción de ovocitos de mala calidad, ovocitos que tienen fenómenos de no disyunción. Y por esto es que las mujeres a mayor edad tienen más abortos y más riesgo de tener niños con aneuploidías como síndrome de Down. Y esto no lo puede arreglar la medicina reproductiva, no lo puede arreglar, porque vean lo que pasa en diferentes técnicas de reproducción asistida. Este es un estudio que se llama SECOS francés, que es de inseminación intrauterina en mujeres que están casadas con hombres azospérmicos. Entonces les hacen inseminaciones de donante. Y entonces vean lo que ocurre, las tasas de embarazo acumulados después de 12 ciclos en mujeres de 25 a 30 años, 74%. Pero si agarran mujeres de más de 35 años, solo la mitad se van a embarazar después de un año. Factor masculino corregido. Vean este estudio epidemiológico que habla de la edad a la que se casan las mujeres y el riesgo de terminar su vida sin hijos, sin importar si utilizaron algún método de ¿cómo se llama?, de reproducción asistida. Si las mujeres se casan en los 20, su riesgo de terminar su vida sin hijos es menos del 10%. Pero si se casan después de los 35 años, tienen 30% de posibilidad de terminar su vida sin hijos, y si se casan después de los 40, 63% de las mujeres van a terminar sin bebés. Y aquí está lo que yo les digo, no lo corrige la reproducción asistida. Estas son las tasas de embarazo utilizando óvulos propios o utilizando óvulos de una donante. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué alguien de 25 años necesita óvulos de donante? Porque tuvo falla ovárica prematura, ¿verdad? Tuvo menopausia precoz. Entonces vean que las tasas de embarazo con los propios óvulos justo caen, como habíamos hablado, a los 35 años. La misma tendencia que el embarazo espontáneo en las otras poblaciones. Pero con óvulos donados, las tasas de embarazo se conservan igual. ¿Por qué? Porque no es el útero el que envejece. El útero, de hecho, no envejece. El que envejece es el óvulo. Hay otras cosas que ocurren también, pero sobre todo ocurre envejecimiento ovárico. Entonces vamos a tener un grupo de pacientes que van a responder mal a la estimulación. ¿Qué podemos hacer con ellas?, me preguntaba el doctor Lugo. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es cambiar la manera en que desensibilizamos la pituitaria. Normalmente hemos estado utilizando por mucho tiempo análogos de GnRH como el Lupron. El Lupron lo que hace es que se une al receptor a nivel de la pituitaria
y eventualmente produce un efecto de incendio. O sea, se produce una gran cantidad de gonadotrofinas, por eso hay que esperar tiempo y por eso los protocolos toman en cuenta el hecho de que hay que darlos antes de, para que eventualmente estos receptores se internalicen y ya la pituitaria no responda. De manera que cuando ustedes tienen respuestas multifoliculares, ese estrógeno va a llegar a más de 200, pero no va a tirar la respuesta de LH y la paciente no va a ovular. Ahora, lo malo es que esto frena demasiado el ovario. Entonces, una de las estrategias es utilizar medicamentos nuevos que se llaman antagonistas. Estos medicamentos no se utilizan tempranamente, sino se utilizan durante la estimulación. Y eso no frena tanto el ovario. Y estos obviamente compiten por la GnRH endógena. Entonces, ustedes lo pueden utilizar hasta que están estimulando a la paciente. Otra estrategia es aprovecharse de ese incendio de gonadotrofinas que provoca los análogos de GnRH y utilizar esquemas cortos, se llaman, empezando la estimulación al mismo tiempo que este incendio o flare-up. ¿Verdad? El problema es que ninguno de esos esquemas parece ser superior al otro, pero si ustedes lo individualizan, hay pacientes que van a responder mejor. Entonces, esta es una estrategia que utilizamos. La otra es ampliar las dosis. La dosis usual son, digamos, 150 o 300 unidades de gonadotropina, se pueden utilizar hasta 600. Les cuento una cosa, no funciona. La paciente que tiene una reserva ovárica disminuida le pueden dar lo que quieran de gonadotropinas que no va a responder más. Y esto lo reconoció el mismo profesor Edwards hace algún tiempo, en el 2007. Miren, esto debe ser uno de sus últimos artículos. Y dijo, hay que repensar porque estamos utilizando dosis exageradas de gonadotrofinas. De hecho, el grupo de Bart Fauser en Holanda demostró que los protocolos más sencillos, más light, con menos dosis, son más fisiológicos, que hay menos tasas de aneuploidías, porque probablemente lo que estamos haciendo es forzando el aparecimiento de óvulos que de otra manera no tenían lo que se necesita para hacer un óvulo normal. Entonces vean en tratamientos convencionales versus tratamientos con dosis bajas de gonadotropinas, sí, se obtienen más ovocitos y más embriones, pero al final la cantidad de embriones normales es la misma. Entonces ustedes hacen que la paciente gaste menos y tenga menos riesgos. Entonces eso es importante. De hecho, se está volviendo al ciclo natural. Esa es una estrategia en bajas respondedoras, obtener ese óvulo que la naturaleza escogió, en lugar de forzar el aparecimiento de otros óvulos. No se utiliza ningún medicamento y recordemos, como les dije hace un rato, que así nació Louis Brown. Y de hecho, los mismos Steptoe y Edwards publicaron este trabajo, vean, en mujeres de menos de 40 años y mujeres de 40 años o más, con tasas de embarazo muy buenas, similares. Y estas tasas de 29% hoy en día son bien difíciles de conseguir en programas de fertilización asistida en mujeres con más de 40 años. De manera de que esta parece ser una estrategia muy buena que han demostrado otros autores que es útil. También se puede modificar un poquito este ciclo natural porque la verdad es que es bastante engorroso estar aspirando un solo huevito. Entonces se le puede agregar un poquito más de medicamentos, se puede gatillar la HCG para programar la aspiración y no tener que utilizar niveles de LH urinaria, ¿verdad? Y también se puede utilizar los protocolos de baja estimulación. Es decir, en lugar de las dosis que ustedes vieron de hasta 600, utilizar dosis bajas de 1 o 2 ampollas. Esto permite con antagonistas utilizar medicamentos orales que modifican el femara, por ejemplo, que hace que aumente los andrógenos a nivel del ovario, que vamos a ver que son bien importantes. Esos se pueden utilizar y cada día los utilizamos más. ¿Son mejores las gonadotrofinas urinarias que las recombinantes? A propósito de los visitadores médicos que les dicen que unas son mejores que otras, no. Ninguna es mejor que la otra y de hecho las recombinantes son bastante más caras. Esto les va a gustar, terapias alternativas. ¿Qué más podemos hacer por estas pacientes que responden poco? Una es utilizar hormona de crecimiento humana. El objetivo es que la hormona de crecimiento humano estimula la secreción de IGF-1 y el ovario tiene receptores de IGF-1. Y adivinen qué, el IGF-1 media toda la actividad de células de la teca y la granulosa, aumenta los andrógenos a nivel de la teca y esto aparentemente produciría una mejor respuesta. Y hay varios estudios randomizados controlados, lo que no se sabe bien es la dosis y el gran problema que tiene es el costo, ¿verdad? Estos son esquemas muy caros porque la hormona de crecimiento humana es muy cara, ¿verdad? Pero los chances de embarazarse en bajas respondedoras, 5 veces más nacidos vivos
y 3 veces más embarazos utilizando hormona de crecimiento humano. Esto es probablemente lo más prometedor, y aquí la importancia, y ayer se habló un montón de los andrógenos y su función sobre la libido, etc. Bueno, aparentemente los andrógenos son muy importantes a nivel de cómo ese ovario envejece. Ustedes, ayer lo mencionamos, hay 2 andrógenos, sobre todo a nivel ovárico, la dehidroepiandrosterona y la testosterona, y la androstenediona son 3. Se ha utilizado testosterona transdérmica, pero la verdad es que los efectos adversos son importantes, y que lo venden en los suplementos nutricionales, ustedes van a GNC y pueden comprar DHEA, que es dehidroepiandrosterona. Ya en el 2000, Kayson publicó la primera observación que las pacientes tomando DHEA aparentemente respondían mejor, y este tema lo tomó Norbert Gleicher en Nueva York, y él ha hecho un montón de estudios utilizando dosis de DHEA micronizada, 25 miligramos 3 veces al día, al menos 6 semanas antes del tratamiento, y vean las más de 1000 pacientes, estos son estudios casos y control nada más, pero más ovocitos de mejor calidad, más embriones, menos aneuploidías, incluso embarazos espontáneos, y tienen reportados más de 50 embarazos en pacientes con hormona antimuleriana prácticamente inexistente. Esto es muy importante y muy interesante, porque ya hay un estudio prospectivo randomizado, ya están investigando sobre si en pacientes con infertilidad sin causa aparente esto podría aumentar la tasa de embarazos espontáneos. Y el razonamiento es todavía más interesante, porque ¿qué cosas se saben? Se sabe que la DHEA disminuye en hombres y mujeres al avanzar la edad. Se sabe que la presencia de andrógenos en el microambiente ovocitario es esencial en modelos murinos, porque recuerden que la teca produce andrógenos, los pasa a la granulosa las aromatiza, y de ahí viene el estrógeno, ¿verdad? Entonces la suplementación podría aumentar los andrógenos intrafoliculares, y aparentemente ese microambiente hacer que se rescaten óvulos normales. Entonces esto cambia completamente todo lo que les dije antes, porque aparentemente los óvulos dentro del ovario no envejecen, sino que es el microambiente el que les hace ser aneuploides. Entonces va a ser la punta de lanza de muchos medicamentos que vendrán después, que a lo mejor son la fuente de la eterna juventud para las mujeres. Hay otras cosas como la coenzima Q10, una famosa vitamina anti-aging, que seguramente las mujeres lo conocen mejor que los hombres, y a lo mejor se lo están tomando. Dosis de 200 a 600 miligramos al día pueden mejorar la respuesta. Y finalmente hay cosas en el laboratorio que se pueden hacer, como hacerle una brecha a la zona pelúcida para permitir la eclosión, porque la zona pelúcida de los embriones engrosa conforme pasa la edad. Nosotros lo hacemos con una solución que se llama tiroides, y esta es sobre todo para el doctor Lugo y para sus socios en la clínica. Esta famosa cosa de estoy estimulando a una paciente, tiene pocos huevitos, mejor no vale la pena seguir, que no gaste, que no pague, y la pasamos a una inseminación si las trompas son normales. Bueno, eso parece funcionar mucho mejor, atreverse a sacar esos huevitos aunque sean pocos. Y aquí están los datos. Si solo tiene un huevito, sí, cancélenla, porque esto no da ningún embarazo. Pero si tiene 2 huevitos, obviamente las tasas de embarazo son muy pobres, pero tal vez con 3 y 4 huevitos, en amarillo son las tasas al convertirlas a inseminación, 7 y 12%, pero si usted se atreve a tratar de sacar esos 3 o 4 huevitos, fertilizarlos in vitro y transferirlos, las tasas de embarazo son bastante decentes, en 20 y 22%. ¿Verdad? Entonces, esto también es muy importante para las mujeres que les dicen que no las aceptan en los programas de fertilización in vitro porque arruinan los números del programa. Imagínense qué tristeza. Hay un grupo español que eso es lo que hace. No permite que las mujeres por arriba de 38 años utilicen sus propios óvulos porque les arruinan sus estadísticas. Bueno, estas pacientes, lo que hay que entender es que estas pacientes tienen que ir a otra estadística. ¿Por qué? Porque sí se pueden embarazar. Entonces ninguna paciente, en base a su edad o a su reserva ovárica, debería negársele la oportunidad de entrar a uno de estos programas, ¿verdad? Y de nuevo, gracias por la invitación de Ciudades Hermanas, ahí León y la Antigua Guatemala.